Empiezo a grabar en 3, 2, 1. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En estos temas de cosas virtuales no se sabe a qué hora nos pueden estar viendo, nos pueden estar escuchando. Paramos en podcast, paramos en YouTube, paramos en Instagram, paramos en Facebook, o sea, donde nos vean, donde nos escuchen, en cualquier parte del mundo, no sabemos el horario que nos estén conectando, ¿no? Hoy tengo el Así. agrado de contar con un gran invitado, que es locutor, es programador musical, es productor de radio, es profesor, es docente, mejor dicho, en todo lo que son medios de comunicaciones. Quizás muchas personas cuando vean esta imagen de su rostro no lo van a reconocer porque justamente suele pasar mucho en temas radiales que justamente los que están en radio piensan que Somos es una modelos de, forma, somos modelos de radio. son modelos de radio, ¿no? Escuchan la voz pero no se imaginan cómo es el rostro ni siquiera de la persona, ¿no? Que si es alto, si es gordo, o sea, es una curiosidad que siempre hemos hablado sobre la radio, ¿no? Y ahora los temas de los podcasts y todo lo demás, ¿no? Hoy tengo el gusto de contar justamente con un gran profesor también que ha sido parte mío, con Fernando Cortés. ¿Qué tal, Fernando Cortés? Y de paso hago mención, un cherry que dijimos, que eres casi gran productor y un programador musical de Radio Mágica, ¿no? Y también lo que ahora Así es, es. ha sido Sí, Telestéreo y ha sido sí. varios proyectos, ¿no? Bueno, sí, ahora muchas gracias por tu invitación, Sebastián. Muchas gracias a tu audiencia también. Sí, bueno, en Radio Mágica ya tengo desde que empezó, soy locutor comercial y también escribo para Radio Mágica, ¿no? En la cuestión de producción, ¿no? En la cuestión de la producción creativa, ¿no? Y bueno, eso es lo último que estoy haciendo en la radio comercial, porque la radio, digamos, no comercial o el audio no comercial también es interesante y estoy muy abocado y muy comprometido en eso, ¿no? Como para que la gente asocie tu voz, porque como hemos repetido, la voz no es conocida. Hace el Sí. pequeño speech nada más de Ah, por supuesto. Laura Vidal, para que Radio Mágica 88.3 FM presentamos La Hora de The Beatles. ya más o menos asocien ya con la voz o que sea para... Claro. ¿Qué tal, Así Fernando? ¿Qué es. tal estos tiempos por la radio? ¿Qué tal Muy la bien, pandemia? muy ¿Cómo bien. chocó la radio? Sí, pues la pandemia en verdad ha revelado algunas cosillas de la radio comercial, ¿no? O sea, la radio que estamos acostumbrados a escuchar, que es la de prender tu receptor y escuchar música, ¿no? Ahora, pues, estas nuevas plataformas digitales nos están acostumbrando a tener otro tipo de audiencia, ¿no? Ahora con los podcasts somos más adictos de repente al YouTube. eh, y eso está cambiando un poco el comportamiento de la audición, ¿no? Porque ahora ya nosotros, tú puedes, por ejemplo, tener, pues, fucha, 10.000 canciones en Spotify y tú mismo puedes hacer tu propio playlist. Entonces, como que la radio ahora convencional está siendo escuchada de diferente manera, ¿no? No estoy diciendo que no se escuche, pero sí ya de diferente manera. Y esta pandemia, pues, lo ha demostrado, ¿no? Porque en los últimos estudios, pues, se ha visto, pues, que durante la pandemia nos hemos dado cuenta que el oyente de radio, o sea, el consumidor de radio convencional, escuchaba, pues, camino a la oficina, en la calle, ¿no? Pero en esta pandemia donde hemos podido estar, pues, bastante tiempo en casa, bajó un poco la audiencia de las radios, ¿no? Justamente por este fenómeno que lo escuchábamos en el trayecto A o en la oficina, digamos como una compañía, ¿no? Pero en casa muy poco oíamos, ¿no? Entonces ahí es donde se ha visto que la demanda de la internet y bueno, todavía la televisión siguen vigentes, ¿no? Más que la radio, ¿no? Pero esto ya está cambiando de nuevo, ¿no? Ya la cuarentena como que ya está siendo un poco más flexible y esto está haciendo que retomemos la audiencia que teníamos antes, ¿no? ¿Se puede temer en algún momento que la radio desaparezca justamente por eso? O sea, ¿o qué se prevé a futuro que desaparezca? Bueno, la radio no va a desaparecer, no, de ninguna manera puede desaparecer, ¿no? Lo que se va a hacer es transformarse, ¿no? Como se ha transformado en los últimos años, ¿no? Siempre han habido transformaciones desde que se creó, ¿no? Entonces,
la radio lo que está haciendo es adaptarse a los cambios y ha tenido que adaptarse justamente a estos cambios digitales que han venido vertiginosamente ¿hace cuánto? Hace 20 años, ¿no? O sea, en tan corto tiempo han venido una serie de nuevas plataformas, ¿no? Nuevas formas de comunicarse. Eso ha hecho pues también que la audiencia se comparta, ¿no? Antes pues hace 10 años o menos era imposible pues descargar música o escoger tu playlist a través de una plataforma de música, ¿no? Eso era totalmente imposible, ahora ya es posible. Pues yo me acuerdo que en mi época nos sentábamos a escuchar el ranking y a grabar con cassette las canciones para después editarlas caseramente y tener así Tu tu playlist. cassette con las canciones que te gustan, ¿no? Tu playlist, ¿no? O sea, demandaba un esfuerzo especial, ¿no? Ahora no, pues, ahora ya todo eso ha cambiado, ¿no? Pero igual la radio está ahí pendiente a esos cambios, también tiene que unirse, también podemos escuchar, por ejemplo, Radio Mágica, existe la posibilidad de escucharlo digitalmente a través del streaming, ¿no? Entonces, tenemos que adecuarnos, tenemos que acomodarnos pues a las nuevas formas de escuchas y sobre todo con estos avances tecnológicos que están ocurriendo tan rápido, ¿no? Y justamente la pregunta en medio de eso es justamente si ya existe el streaming, o sea, va a haber menos, o quizás haya más chamba para productores musicales o justamente programadores musicales dentro de la radio que siguen solo virtual, o también puede seguir la radio en Minel de la manera banda ancha o banda corta, ¿no? Sí, como te digo, lo que va a pasar con la radio es que se va a adaptar, ¿no? Ahorita nosotros estamos con una radio análoga, o sea, eh, todavía por frecuencias, ¿no? Todavía frecuencia modulada, amplitud modulada, ¿no? En otros países ya se está utilizando la radio digital, o sea que la radio es un punto, ¿no? O sea, cada punto es una radio, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos tienes una banda una banda de radios de 400 a 500 radios, ¿no? Entonces, acá no, porque todavía utilizamos la radio análoga. Cuando venga la radio digital, que es todo un cambio, porque tu receptor va a tener que ser también digital, entonces este cambio no va a ser de la noche a la mañana, obviamente, va a ser poco a poco, así como fue con el televisor a color, ¿no? Que duró mucho tiempo para que todo el mundo tenga un televisor a color, o como lo es ahora mismo con el HD, ¿no? Ahora creo que ya la mayoría tiene HD, pero igual es paulatino, ¿no? Entonces, igual va a ser con el cambio, con el apagón que se va a producir con la FM y para entrar ya a lo digital, ¿no? Entonces, ahí pues van a haber muchas más oportunidades y no solamente auditivas, sino también visuales, porque estos receptores van a contener pantallas donde vas a poder ver publicidad, vas a poder tener otras herramientas como la temperatura, la hora, etcétera, que van a estar ahí perennes en esos dispositivos, ¿no? Entonces, así se va a comenzar a ver la radio y va a comenzar a cambiar. Incluso tú como ahora se compra cable, tú también vas a tener la posibilidad de comprar programas, de comprar radios, ¿no? Porque las radios ahora van a tener la obligación, cuando es radio digital, de ser mucho más segmentadas, mucho más especializadas, ¿no? O sea, pucha, tranquilamente tú puedes de repente afiliarte a una radio que solamente te hable de mecánica durante las 24 horas del día, ¿no? ¿No? Desde que cómo cambiar una bujía hasta cómo echarle gasolina a un carro, ¿no? Cómo cambiar una llanta, ¿no? Entonces, esas radios ultra especializadas, ¿no? Entonces, a eso va a llegar la radio en un momento, pero no va a desaparecer, sino se va a A acomodar, ¿no? transformar. Se va a transformar, ¿no? Algo que tú dices eso, yo lo vengo escuchando, bueno, como me has dado el ejemplo en radios americanas, yo lo escucho hace 10 años en radios americanas, o sea, por internet, que sí ya tienen temas Claro. especiales. Y bueno, y acá cerca tengo, bueno, radios que se están transformando, acá cerca en Argentina, que solo se Claro, dedican también. que se dedican solo a rock, música nacional, o sea, pero todavía siguen con la misma señal, pero sino que la digitalizan nada más para que lleguen por aplicaciones o por streaming, ¿no? Como tú dices. Claro, o la radio online, que también acá hay muchas radios online, ¿no? O sea, hay muchos amigos profesionales, ¿no? También de la radio que ahora, como bueno, las radios ahora ya no los contratan, pues entonces hacen su radio, tienen su propia radio y es en un costo muy bajo, ¿no? Entonces, por ahí tienen la posibilidad de
todavía ejercer su profesión y es más, o sea, ser programadores de su propia radio, o sea, esa es la posibilidad que te da el streaming, pues, ¿no? Ahora ya la comercialización ya es otra cosa, ¿no? O sea, ahora la radio comercial es lo que se está dedicando es pues a comercializar sus espacios y vender el segundaje, ¿no? Que eso es lo que está haciendo y tú sabes pues que la radio comercial ve las cosas a corto plazo, ¿no? Porque se entiende, ¿no? Porque ellos también invierten tanto dinero en equipos, en tener una buena señal, entonces necesitan recuperar esa inversión, ¿no? Justamente para la invitación que fue hoy día y justamente hablando de radio, el tema que íbamos a conversar y tocar justamente era, ya que muchos nos siguen son músicos, justamente gente que está Mm, emprendiendo en la música, gente que está ok. haciendo emprendimientos, están lanzando LPs, están lanzando todo. Y la pregunta que siempre me lanzaron, justamente, o bueno, entre conversaciones fue justamente, ¿por qué la radio nacional no es que invierta tanto en el Producto Nacional de Música, ¿no? O por qué es tan sufrida la radio nacional para pasar mi disco, pasar mi demo, o sea, ¿por qué no, tú como programador musical, o sea, tú que has estado en la cancha, ¿por qué Bueno, crees que pasa eso? bueno, en verdad este no es un tema nuevo, ¿ah? Este es, desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 34, 36 años en la radio y desde que yo entré en la radio siempre habían estos problemas, ¿no? Claro, hoy se ha acentuado, digamos, esta controversia un poco más, pero desde que yo ingresé a la radio yo me acuerdo que habían estos problemas de que no todos pues tenían la posibilidad de entrar con su música a una programación, ¿no? Hubo un momento, sí, en los 80s, gracias al impulso y de repente el empujoncito que nos dio tanta producción de rock argentino que hubo en esa época. Entonces eso hizo que muchos jóvenes se contagien con esa onda y hubo mucha producción peruana, ¿no? Tan es así pues que ahora conocemos pues a grandes bandas como Río, Haas, ¿no? Como es Trama, esas bandas que todavía hasta ahora todavía se conocen, pero fue porque en esa época que vinieron pues estos grupos argentinos, hizo también y empujó también al talento peruano a que grabara, ¿no? Lamentablemente en esa época nosotros grabábamos acá muy mal, ¿no? Para sacar un buen producto tenías que irte o a Argentina o a Chile, que ellos ya tenían cierta experiencia y ciertos años antes de producir música, ¿no? Entonces, esa fue la primera excusa que hubo en la cuestión de las radios peruanas para entrar a una programación, ¿no? El sonido, ¿no? Hoy sabes que no te vas a comparar con Enanitos Verdes, te decía, no te vas a comparar con Soda Stereo, ¿no? Entonces, muchos grababan así empíricamente, o sea, o este es un machote, esto no es el producto final. Entonces, para poder sacar un buen producto tenían que invertir, ¿no? Y tenían que irse pues a producir, a masterizar en Argentina, en Chile, ¿no? Con lo cual, pues, no todos están en la misma posibilidad, ¿no? Entonces, había esa cierta discriminación, ¿no? Y te ponían el ejemplo en la radio, ¿no? Oye, ya que tú suenas así, mire, escucha pues a una banda que suena así en un estudio que ha sido grabado pues en Argentina o en Chile, ¿no? Entonces, ese fue el primer obstáculo. Luego viene el otro obstáculo que vino, pues, y creo que siempre ha sido así, la segmentación, ¿no? Ahora las radios trabajan muy segmentadas, o sea, las radios te trabajan por edades, te trabajan por gustos, por géneros. Entonces, hoy tenemos veintitantas radios en la FM, pero ¿cuántas te tocan música actual? Música que de repente puedes hacer tú ahora y no te la pasan en todas las radios porque, bueno, una radio se va más, más adulto contemporánea, una radio así como La Inolvidable, que es adulta, una radio como Mágica, que también es adulta, pero en inglés. Entonces, hay mucha segmentación. Habrán pues unas 3 o 4 que son, entre comillas, modernas y que desde los 90, creo, a principios, finales ya de los 90 comenzó a entrar mucho la cumbia, ¿no? Entonces se abrieron radios justamente para darle cabida a la cumbia, porque hubo mucha producción también de cumbia y se dejó de lado pues ahí el rock un poco, ¿no? Entonces, todo
ha tenido una época, ¿no? Lamentablemente, pues, la época de oro que fue en el valse peruano, que fue a finales de los 40 o hasta mediados de los 60, donde fue la época de oro de la música criolla y que fue impulsor también de la apertura de muchas salas de grabación como Sonoradio, James, etcétera. Lamentablemente eso ya se vio opacado por la música foránea, ¿no? Ya a partir de los 70, la música en inglés ya comenzó a invadir mucho nuestro medio, ¿no? Y comenzaron a dejar de lado, pues, las producciones peruanas, ¿no? Pero siempre ha tenido problemas el rock peruano, la música peruana para poder destacar en una radio, ¿no? Lamentablemente. Dentro de radios no convencionales y una que rescato de hace años, justamente, bueno, era manera virtual, era una radio que se llamaba Radio Insomnio, Claro, que la tenía claro. Sergio Galliani, Sergio Galliani, claro. que La era vendió virtual, el ¿no? loco. Sí. No. Pero ahí podías escuchar todo tipo de rock peruano y justamente, Sí. como él comenta, ¿no? O sea, llevas tu LP o tu demo y te la aceptaba y te la ponía en la programación, ¿no? Claro, lo que pasa es que era una época en que también me acuerdo que estaba Radio América y Radio América apoyó mucho al elemento nacional, ¿no? Lo que pasa es que esto hizo también que muchas bandas presentaran, así como te digo, se quedaran en maquetas y no presentaran bien un producto, ¿no? Entonces pensaban pues que todos tenían el mismo derecho de estar en la programación, ¿no? Y bueno, las radios ahora cuidan mucho la calidad para el cliente, ¿no? Para cuidar su programación. Entonces, cuidan mucho la calidad del sonido, ¿no? Entonces, habían pues bandas que no tenían buen sonido, podría ser una buena idea, pero ahí estaba pues el que no quería tampoco invertir y apostar por esas bandas, ¿no? Bueno, pues lamentablemente fue siempre eso, ¿no? Y ahora, pues, con la segmentación, a que eso hay que agregarle ahora en las radios comerciales, y esto ya hace tiempo, desde hace mucho tiempo, que solamente se toca el éxito. O sea, de una radio nueva, de una radio rock and pop, por ejemplo, juvenil, que se supone que entran todas las canciones nuevas, pues tú tienes solamente el 15 o 20% de canciones verdaderamente nuevas, o sea, nuevas de que se han hecho hace un mes. ¿No? El resto de la programación son canciones que se han hecho hace 1 o 2 años, ¿ah? O sea, no es que todo sea nuevo, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque la base de su programación es éxitos, ¿no? O sea, que suenen canciones éxito, que ya se hayan logrado, ¿no? Si te dan la oportunidad de repente de entrar con tu canción y te dan unas vueltas, hacen un focus group, ven si podría entrar, de repente por ahí apuestan, no te dan el tiempo necesario para que prenda la canción y al toque la quitan, o sea, es muy difícil entrar, pues, si no es un gran éxito reconocido. No somos profetas de nuestra propia tierra, desgraciadamente, ¿no? Pero a veces pasa que, por ejemplo, si nos vamos a la televisión, quizás te pongan unos minutos en la televisión y te pongan un intro, ¿no? O sea, te dejan aunque sea hacer el playback, pero no como la radio, ¿no? O es muy Claro, caro la radio. así es. Pero mira, ahora, en verdad, antes, te estoy hablando pues hace 30 años, el medio que hacía un tema musical definitivamente era la radio. Hoy ya no. Hoy ya no, o sea, hoy ya conoces más el tema primero por las redes, ¿no? Por un canal de YouTube, ¿no? De repente por Spotify. O sea, ya no es la radio con la que conoces las canciones. Antes sí, antes tú conocías una canción, oye, y esta canción por la radio, ¿no? Ni siquiera la televisión la pasaba, no tenía tanto poder la televisión, incluso porque incluso no habían tantos programas de estos de musicales, de videos, ¿no? Era la radio la que imponía los temas, ¿no? Pero hoy en día no. Y yo veo con mucho gusto que a pesar de todos estos problemas de no poder, pues, poner sus canciones en un medio como es la radio, entonces ante la negativa, ante los problemas que han visto, no se han dado por vencidos y han seguido y han hecho incluso hasta tienen video, tienen su canal de YouTube, lo comparten en Spotify, o sea, el trabajo que hacen Muy buena estrategia de verdaderamente es marketing. encomiable, o sea, no solamente ellos hacen un trabajo de producción, o sea, ya no es como antes, pues, o sea, ¿no? Como los Beatles, ¿no?
Te contrataban y te contrataba una disquera, se peleaban por ti y ella, la disquera, te pagaba para que grabes los LPs que hayas contratado, ¿no? 2, 3 LPs, y tú simplemente cantabas y te dedicabas a componer y ya la disquera o la productora veía de cómo promocionarlo, ¿no? Ahora no, ahora nosotros tenemos que hacer todo. Entonces, no solamente es grabar el tema, sino también dedicarte a ser un community manager, ¿no? A promocionar el tema tú mismo, a ponerlo en tus redes, a compartirlo, ¿no? Y eso yo creo que es un trabajo que están haciendo los nuevos grupos y que es encomiable, es muy bueno, ¿no? Entonces están aprendiendo a hacer de todo, ¿no? Ya no necesitan, ya no dependen ya de una gran disquera, que por cierto ya están desapareciendo también. Aquí, al menos en Lima, solamente están aquí para distribuir a artistas internacionales, nada más, no sirven para nada más, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas y a ver si las has escuchado. Y a ver, ¿Ya? quizás nos hagan bullying por esas preguntas. Pero, pero una es tu opinión sobre el tema de Bad Bunny y artista del año, siendo como promotor musical, ¿y qué piensas de eso? Y lo segundo, es justamente una polémica que se creó en estas semanas, fue con una canción de Camilo, ¿no? Que todo, como hemos estado hablando, ¿no? Toda la expectativa de Machu la canción Picchu. Machu Picchu, Ajá. ¿no? Que fue como tú dices, o sea, se vendió mucho por redes, se vendió mucho, y esto que se está haciendo ahorita los nuevos artistas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión a Bueno, sí, nivel de pues, música y a nivel, como tú dices, marketing y publicidad, ¿no? claro. Claro, ese es producto también, pues, de lo que te digo, ¿no? Del trabajo que hacen las redes, ¿no? Ahora todo se mide por eso, ¿no? Con cuántos likes tengas y gracias a eso, pues, te dan un Grammy, ¿no? Entonces, antes, pues, pucha, que tú vendías tu disco y por la venta de discos te ganabas tu disco de oro, ¿no? Tu disco de platino y te daban tu premio, ¿no? Ahora, no sé, pues, o Por sea, seguidores. claro, es más fácil, pues, darte un like y a veces uno da, pues, inconscientemente un like o simplemente para chequear, ves una vez el video, pero eso suma, pues, ¿no? Todo eso suma, ¿no? Pero en el caso de antes, por Yo, ejemplo, que no había tantas redes como en los tiempos del Chombo, de la Macarena, de ujú, ACRG, claro, tú hasta de tenías los que Gorilas, que es mover, 2000. O sea, claro, no es y tanto igual, aparte, ¿no? claro, y aparte que el artista ganaba, o sea, tenía regalías por la venta de discos, ¿no? Ahora el artista no gana por venta de su música, más bien la regala, o sea, digamos, no la regala, ¿no? Sino la pone de manera libre porque el verdadero negocio ahora del artista son las tocadas, las presentaciones, ¿no? Que te hagas conocido por ahí, ¿no? Eso ya es el negocio, digamos, el producto del esfuerzo que tú haces, ¿no? Pero no ganas ya por música, ¿no? Mira, yo no estoy en contra de la música de reggaetón, yo creo que cada época tiene su género, su música, y me parece bien, o sea, yo me acuerdo, pues, en mi época, en los 80 yo escuchaba todo volumen hit, G&T, y mi papá lo odiaba, ¿no? Mi papá, porque, pucha, qué cosa que parece que estuviera sonando latas, porque lo que pasa que Hit fue uno de los primeros grupos aquí en Sudamérica que introdujo la batería eléctrica. Entonces, su tarola sonaba, tenía un sonido bien particular, ¿no? ¡Pa! ¡Pa! ¿No? Entonces, todas sus canciones sonaban así, pues entonces mi papá, pucha, harto, ¿qué suena? Oye, pues es unas latas que están sonando, qué horrible, ¿no? Entonces, yo creo que cada época ha tenido y va a tener igual sus seguidores, ¿no? Y sus fanáticos, ¿no? Lo único yo que extraño de repente de esa época y que le incorporaría un poco a esta, es que se valore un poco más el esfuerzo y la creatividad, ¿no? Me parece que está siendo muy sencillo producir música, de esa clase de música, si vamos a hablar del reggaetón. Ahora, claro, me dirán algunos, oye, tú sabes lo que se hace todo para que sea conocido y todo lo que tiene atrás para hacerse conocido. Claro, me imagino, así como cualquiera que hace su música y que tiene que hacer de community manager, ¿no? Y compartir esa música, me imagino. Pero yo hablo más del producto, ¿no? El mensaje. El mensaje y el producto, o sea, pucha, tú antes, pues, para componer una canción, desde la letra, intervenía, pues, no solamente una caja de repetición, sino instrumentos, ¿no? Había una banda, uno sabía tocar el bajo, otro la guitarra. Ahora no ves eso, Digitalización, ¿no? nada más. Claro, entonces todo es ya arreglado, incluso las voces te las arreglan. Ahora, esto no quiere decir de que antes no te arreglaran la voz. Hay muchos artistas que se arreglaban la voz en los 80s incluso, ¿no? Pero no era pues como ahora, ¿no? No es como ahora que ahora pues
hacer, o sea, terminar esa parte, digamos, de tu canción de manera más sencilla, ¿no? Antes se hacía mucho más esfuerzo para eso, o sea, como te digo, o sea, para grabar una canción, antes un single era dificilísimo, pues ahora uno puede tener en su propia casa un estudio y con la música de este reggaetón que no necesitas mayores instrumentos, o sea, lo puedes hacer perfectamente tú desde tu computadora, ¿no? Entonces, comparemos, ¿no? Siempre es bueno comparar. Escucha lo que te gusta, excelente, pero también es bueno comparar, ¿no? Y seamos consecuentes también, ¿no? Con las letras, ¿no? Porque hay muchas chicas que salen protestando, ¿no? Que las respeten y que ni una menos y todo, pero sin embargo están bailando canciones que las denigran. Entonces ahí no veo mucha lógica, ¿no? Entonces hay que ser consecuentes también, pues, ¿no? Entonces, de repente, no es que se radique el reggaetón, pero sí con estas acciones podemos hacer que ellos también piensen un poquito más en el producto y en la creatividad de sus canciones, ¿no? Ahora, para cerrar ese bloque, y lo te pregunto, si yo saco mi LP, digamos, y quiero llevarlo a la radio, ya ahora sí, ¿qué consejo me das? Ya hemos dicho que hagas un buen producto, pero ¿qué cosa puedo hacer entonces para que la radio lo suene? ¿O lo comercializo por otras redes? ¿O con gente como a mí que me gusta la radio, quiero pelear por la radio? ¿Sigo peleando por la radio para que lo ponga? Bueno, es que, bueno, va a depender también del género. Como te digo, como la radio está tan segmentada ahora, o sea, no es que tú hagas una canción, por ejemplo, una balada y solamente suenes en ritmo, en ritmo romántica, ¿no? Ahí te limitas también, ¿no? En ritmo romántica o de repente en corazón, ¿no? No te lo va a tocar, pues, ni Planeta, ni Estudio 92, ¿no? Entonces, tienes que ver qué cosa es lo que quieres hacer. Además, como decía Gustavo Cerati, ¿no? O sea, yo no pienso en qué voy a hacer después. O sea, yo simplemente hago lo que me nace en el momento, ¿no? O sea, y muchos más bien se han ido del lado del reggaetón, de lo más fácil, porque se supone pues que hay más radios que te pasan esa música, ¿no? Entonces, ahí hemos visto cómo han desertado pues gente popera, gente rockera, y se han ido al reggaetón porque es lo más sencillo para sonar, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es entregar un buen producto. Que se puede, se puede. Es difícil, sí. Es difícil, ¿no? Porque hay que conversar con muchas personas, como te digo, se tiene que ir, que testear. Si tu canción, pucha, desde un momento, pucha, tiene un sonidito que les gusta, de repente el programador lo van a luchar contigo para que te metan en la programación y seguramente lo vas a hacer. De ahí ya viene el resultado, ¿no? Lamentablemente en la radio, en la radio comercial ven el resultado muy a corto plazo, o sea, son impacientes en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay canciones que prenden al toque y pucha, que tiene, al toque la piden y excelente. Hay otras que maduran un poquito más, ¿no? O sea, tienen su tiempo de maduración, ¿no? Entonces, no son tan rápidas, pero lamentablemente la radio comercial no tiene paciencia para eso porque son cortoplacistas, ¿no? Ellos necesitan ver resultados ya, ¿no? De alguna manera se les entiende porque ellos todos los días y a cada momento invierten que para hacer un buen producto radial, que se escuche, que llegue a ese público objetivo que han planeado llegar. Entonces, de repente su apremio por poder tener audiencia es grande, ¿no? Entonces, con eso también tenemos ahí algo en contra, pero si tu canción pega y si la puedes hacer que prenda, te va a ayudar el mismo programador para que entres y sí, sí es posible, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta, nuevamente una pregunta y una queja que varias personas, seguidores de Radio Mágica, la hacen. Ujú, claro. Cuando existía Telestéreo, tú quizás escuchabas una canción a las 9 de la mañana y no la escuchabas entre 2 días, prácticamente. Pero Claro. ¿por qué con Mágica ahora tú la puedes escuchar hasta en el día 5 veces, ¿no? O sea, se quedó sin música la radio, se llevaron todos los discos, la radio, Sí, no, o por lo que tú dices, por la que suena más, estás diciendo. yo era muy oyente del estéreo y de aquí un saludo para Salvador González, el gran Speedy González, una gran voz allá de Telestéreo, ¿no? Y claro, la idea es esa, es más, o sea, yo estaría feliz también siquiera que en estas radios se pongan, pues, aunque sea mínimo, pues, 1000 canciones.
y no se ponen ni siquiera 500 canciones. ¿Y por qué? Porque o sea, el objetivo de una radio comercial es que tú, en el momento que tú elijas escuchar la radio, siempre encuentres un éxito. O sea, tú es más probable que no cambies un éxito a que cambies una canción desconocida, que de repente no ha sido un éxito, de repente ha sido un éxito para un sector, pero no para la mayoría. ¿Entiendes? O sea, esa es la premisa de hacer alta rotación de las canciones para que siempre te encuentres con un éxito. Y también se ha comprobado que el 80% de los oyentes no te escuchan todos los días la misma radio. O sea, nosotros tenemos oyentes fieles. ¿Cuáles son nuestros oyentes fieles? Aquel que te escucha una vez a la semana y por espacio de 40 o una hora, ¿no? Generalmente es 30 minutos, pero de 30 minutos a una hora. Entonces, si es así, entonces lo que busca la radio comercial siempre es que te acuerdes en ese pequeño espacio que tú escuchaste, que elegiste escuchar en la semana, que digas, que terminaste de escuchar y que digas, pucha, que en Mágica, qué bestia, cómo te pasan los éxitos. Un éxito tras otro y la recomiendes. ¿Te das cuenta? En cambio, si escuchas una canción que va bacán, la otra no la recuerdas mucho y la otra menos, entonces no te va a parecer mucho que has escuchado éxitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una fórmula que la radio comercial lleva ya hace años y que le ha funcionado, ¿no? Entonces, y si me dices, pues, de Telestéreo, hoy comparado con Radio Mágica, que te puedo decir que Radio Mágica, hoy en día comparado con Telestéreo, pues tiene casi el triple de audiencia que Telestéreo, ¿no? O No, sea, yo te hacía la pregunta porque, mira, hay foros por internet, y más que todo en Facebook, que sigo uno, que la gente que seguía Telestéreo justamente escuchaba una canción, quizás un éxito, como tú dices, pero quizás una desconocida que la invitaba a descubrir quién era el artista o quién era el otro, ¿no? Y hay claro, grupos que se comparten y están buscando canciones nuevas y justamente más allá, sí, ¿no? no, y seguramente, claro, y seguramente hay de esas personas en Radio Mágica, pero lamentablemente, pues, o sea, de 10 personas, porque hay dos o tres que son acuciosos y que les gusta escuchar lo nuevo, ¿cómo piensa un broadcaster de una radio comercial? Yo prefiero salvar a los 7 que a esos 3. O sea, ese es el pensamiento de un broadcaster comercial. Oye, que esta radio de porquería repiten. Bueno, pero es contra 7. ¿Cuánto vas a escoger? ¿Te das cuenta? Y entonces, ese es el resultado que arrojan porque tú sabes, hoy día las radios comerciales no mueven un dedo si no hacen todo investigado, si no hay una investigación de por medio, ¿no? Entonces, siempre van a hacer lo que te dice la investigación. Y es así, ¿eh? O sea, de 10 a 3, ¿no? O sea, 3 personas que se quejan, que pucha, que todo el día me repiten lo mismo, así te personas que toleran y te dicen, sí, pues repiten, pero no cambio porque me acompaña y estoy escuchando a Michael Jackson, estoy escuchando a Madonna, y bacán, lo nuevo no les interesa en escuchar lo nuevo de Madonna, simplemente se conforman con eso, ¿no? Pero el que sí escucha de repente radio y que está pendiente del artista y que, oye, pucha madre, ¿por qué no tocan pues esta canción de Madonna que también en esa época, ya que fue una canción excelente y no la tocan? Porque tú solamente la pides de repente y tú y dos más y no los 7 que se conforman con las mismas canciones que van a sonar de Madonna, ¿te das cuenta? Y hasta cuando es ¿No? estupidez musical, ¿no? O sea, ni siquiera lo tiene y ni siquiera te lo ponen, ¿no? O No, sea, no, es que no existe eso. No, ya no existe eso, ¿no? Ya no existe eso porque ya las canciones están programadas, ¿no? O sea, diariamente, o sea, por ejemplo, hoy día yo he hecho la programación para el día de mañana, ¿no? Y mañana sale la programación que he preparado hoy día y no se cambia nada porque todo está, cada canción incluso la elige en un grupo del público objetivo en un focus group. Entonces te pasan las canciones por una fracción de 10 segundos, un pedacito de la canción, y te dicen si la conoces, una serie de preguntas, si la conoces, si te gustaría volver a escuchar, si te incomodaría que la repitan, etcétera, ¿no? Una serie de preguntas. Y en base a esa calificación, entra a una cierta rotación en la programación de la radio, ¿no? Entonces, también por ahí el mismo oyente es el que elige, ¿no? Yo he propuesto un montón de canciones que me gustaría escuchar en Radio Mágica, pero lamentablemente el focus group no lo escogió y no entran, ¿no? Entonces, también eso investiga la radio, ¿no? Entonces, recuerden, siempre es por la cantidad de personas, ¿no? O sea, siempre la radio comercial, la televisión comercial va a preferir la cantidad de personas
que de repente la calidad de 3 personas que de repente saben de música, pero son 3, pues, no son 10 ni 15, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte musical hablando de música ahorita Ok, y vamos a regresar y te dejo con la pregunta. ¿Cómo podemos producir entonces una radio no comercial o cuáles son los ejemplos de radios no comerciales y cómo sí hacerlos exitosos en radios fuera de lo comercial, ¿no? Y para muy bien, recién realzarnos en lo comercial. perfecto, Listo. listo. Entonces,